El 44% de la población del archipiélago vive en riesgo de exclusión social, según el último informe de la Asociación Europea contra la Pobreza. Este es uno de los datos que se pusieron este martes sobre la mesa en la Universidad de La Laguna, donde se lleva a cabo un seminario en el que se aborda precisamente la desigualdad social. Consciente de esta situación, el Gobierno prepara ya medidas para revertir una situación que afecta a 900.000 personas en las islas. De este asunto vamos a hablar a continuación con Santiago Miguel Rodríguez, que es comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cifras que en Canarias nos dejan de aumentar, que nos siguen sorprendiendo. Bueno, ¿cómo debemos interpretar estos datos cuando, por otro lado, se nos dice que estamos saliendo de la crisis? Sí, lo debemos de interpretar con bastante prudencia. Yo invito a hacer una reflexión, porque no se ha hecho una nueva encuesta de ingresos y condiciones de vida de los hogares de Canarias. Es decir, los datos que se están aportando y que se aportaron previos a la celebración del Día Internacional de la Pobreza, que fue ayer, el 17 de octubre, son los mismos datos que efectivamente presentó el Instituto Nacional de Estadísticas en abril del 2017, que se hicieron en base a una encuesta que se realizó en el 2016 con los datos económicos de 2015. Es decir, no hay unos datos nuevos que indiquen que la pobreza ha ido creciendo en este ejercicio o en este año en Canarias. Es decir, estamos hablando exactamente de los mismos datos, solo que efectivamente yo creo que ha hecho un muy buen trabajo la asociación o la federación de ONG que lucha contra la pobreza en el sentido de expresar estos mismos datos que se publicaron en abril del 2017 desde la perspectiva del indicador AROPE. Es decir, los datos que presentó el Instituto Nacional de Estadística, lo que dice es que la tasa de pobreza en Canarias está en el 35%, Andalucía está en el 35,4% y Ceuta también. No nos enorgullece ser de los penúltimos, los antepenúltimos en el ranking de las comunidades, digamos, que peor cifras y datos presentan de la pobreza. Lo que sí estamos intentando decir es que estamos en este momento hablando de los mismos datos. ¿Qué es lo que ha expresado? Y entiendo que han hecho un muy buen trabajo, que además lo valoramos positivamente y que además la propia Administración y yo en primera persona he dicho que aceptamos esos datos. Son unos datos malos. La radiografía y la fotografía que hacen de Canarias no es nada halagüeña, no es buena, pero nosotros desde que conocimos esos datos en el mes de abril estamos poniendo todos los recursos y todas las medidas a nuestra disposición, a nuestro alcance para revertir esta situación. Y una de las cuestiones claras que tenemos que decir es que no solo con motivo del Día Internacional de la Pobreza, sino que lo dijimos ya en abril, tenemos que mandar un mensaje de esperanza a la ciudadanía en el sentido de que todas las administraciones de Canarias, y cuando digo todas las administraciones de Canarias me refiero a los ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para revertir esa situación. Y eso se concreta en un conjunto de medidas que se están poniendo en marcha día a día y que nosotros esperamos que en la próxima encuesta, que se publicará en abril del 2018, hayan algunos indicadores que indiquen que efectivamente ha habido una mejora respecto a la evolución de la pobreza en Canarias. ¿Por qué estamos de alguna forma confiados en que pueda haber una mejoría? Porque efectivamente Canarias ha sido la comunidad autónoma que en estos 2 últimos años más ha crecido del conjunto de las comunidades del Estado español. Es verdad que ese crecimiento no se ha o no ha llegado porque no se ha repartido de forma justa, equitativa, igualitaria con todos los habitantes, con todos los ciudadanos de Canarias. Y precisamente es en aquel 20% que tienen, en este momento sufren las peores condiciones de desigualdad y de pobreza de Canarias, a los únicos que no ha llegado todavía esta mejoría de la situación de Canarias. Es decir, aquellos que más las han sufrido son los que aún siguen sin ver la luz en este túnel. Pero teniendo claro esta situación, lo que estamos intentando es efectivamente diseñar aquellas medidas para que sean este colectivo de ciudadanos los que perciban las, digamos, ayudas y el acompañamiento necesario para poder superar esta situación. En este momento nosotros tenemos que decir que estamos ya próximos a que ya salió del Consejo Consultivo la Ley de Servicios Sociales, que yo como comisionado entiendo que es clave y es fundamental
para dar una vuelta a las políticas sociales en Canarias, porque creemos que ahí sí puede el gobierno de Canarias intervenir. Rodríguez. En este caso concreto, y esa vuelta que hay que dar en las políticas sociales, señor Rodríguez, ¿por dónde pasarían esas medidas, esos recursos, teniendo en cuenta también que si hacemos caso a las estadísticas, esos índices de pobreza han crecido en 10 puntos respecto al año 2008? Sí, efectivamente, tenemos una diferencia, hay un diferencial importante entre Canarias y el conjunto de las comunidades del territorio español, que es una diferencia que se ha mantenido en el tiempo. Incluso en la época de bonanza, Canarias tenía este diferencial con el Estado. Y efectivamente, para que ese diferencial se reduzca y se iguale, está claro que tenemos que hablar de cohesión territorial y de cohesión social. Y la cohesión territorial pasa porque efectivamente se mejoren los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que han sido muy maltratados a lo largo de la historia por parte del Gobierno central, por parte del Gobierno estatal. Y efectivamente las medidas que se han adoptado precisamente para sacar el RE de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y tener una correcta financiación en los presupuestos, además de tener nuestro fuero fundamental bien dotado, nos va a permitir efectivamente tener dotación económica suficiente para afrontar programas con garantías de éxito. Pero además estamos con los recursos propios del Gobierno de Canarias, hemos más que doblado las cantidades económicas que hemos destinado a los programas de plan de empleo, que además, y en contacto con los ayuntamientos que nos han expresado su preocupación, hemos doblado el tiempo de duración de la prestación de estos planes de empleo, que estaban circunscritos a 6 meses y para poder prorrogarlos tenía que pasar 2 años. En este caso hemos planteado que se pueda hacer la contratación por el doble, por 12 meses, que además puedan tener derecho a lo que es la prestación del desempleo, y con aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, que son la mitad de los municipios de Canarias, que la población que se encuentra en esta situación es de forma permanente la misma. Estamos estudiando ahora flexibilizar las medidas para que no tengan que esperar esos 2 años para volver a poder ser contratados en nuestros planes de empleo que posibilitan paliar la situación de pobreza que en este momento están viviendo. Pero también le digo que una de las cuestiones fundamentales de la Ley de Servicios Sociales es la nueva cartera de prestación de servicios, que es clave, básica, para poder atender las situaciones que llamamos de emergencia social en el día a día. Y hay una cuestión que a mí me gustaría plantear y que es básica y que puede poner a Canarias en el siglo XXI en la prestación de los servicios sociales, y es que esa ley nos permite implantar la historia social única, de forma que podamos dar un tratamiento integral a las demandas de emergencia social de los ciudadanos, y al mismo tiempo nos va a permitir crear por primera vez en Canarias el servicio de información unificado, que en este momento la información está dispersa entre los 88 ayuntamientos, entre los 7 cabildos y entre los distintos departamentos del Gobierno de Canarias. A partir de tener esa información también podemos clarificar qué tipo de prestación se le está prestando a la ciudadanía, y la ciudadanía, esto va a equivaler aproximadamente a lo que ahora estamos disfrutando de la historia clínica única, en el sentido de que cuando un ciudadano acude a la administración, sus datos van a ser vistos por el conjunto de las administraciones de Canarias, de tal forma que a estas personas le podamos dar no solo una prestación integral, sino reunir información para poder prevenir y para poder planificar. Bueno, ya vemos en qué está trabajando el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza en Canarias, y sobre todo esperamos que en una próxima ocasión sea para decir que esos datos bajan aquí en Canarias y no ser engrosar, como decimos, estar en la cabeza en los índices de pobreza en el Estado y en Europa. Señor Santiago Miguel Rodríguez, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes, espero tener oportunidad de explicar el resto de conjunto de medidas que el Gobierno de Canarias y todos sus departamentos juntos y de acuerdo con los ayuntamientos de Canarias estamos implementando. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días.